Luchen, que vienen por sus sueños. Eso dijo. Nos ponemos en marcha en un día muy especial en el que se recuerda el fallecimiento de Néstor Kirchner hace 12 años. Un día en el que, naturalmente, la palabra Kirchner recorrió los medios de comunicación como siempre, pero más todavía, en función de que estamos hablando del hombre que le dio eternidad a ese apellido. Nunca más se podrá hablar de política en la Argentina sin que aparezca la palabra Kirchner. Y vamos a empezar a recorrer un poco por él, pero también por la actualidad y relacionarla con la fecha de los 12 años de la muerte de Néstor Kirchner. El gobierno de la Argentina hoy, lo único que le importa es el establishment, son las 60 manzanas de la capital federal, los grandes números, las bolsas y el resto de la Argentina pareciera que está de más. Y hay una dirigencia política que está detenida en el tiempo, que vive asustada, que tiene miedo, porque le dicen esto o el caos. Y yo le pregunto a todos ustedes, si esto no es el caos, ¿cuál es el caos que está viviendo la Argentina de hoy? ¿Cuáles otras penurias nos esperan? ¿Cuál otra traición nos tienen preparada? ¿Qué más quieren? ¿Qué más dolor para esta Argentina? Corresponde preguntarse qué más quieren, pero también preguntarlo hoy. ¿Qué más quieren? Los empresarios, los cerealeros, los medios de comunicación, los que ganan todo permanentemente, a costillas de un pueblo que sufre muchísimo. ¿Qué más quieren? Era aquella pregunta del 2001 que tuvo un efecto reparador en los años siguientes, hasta el 2015, pero que volvió a las andadas después del 2015 y que todavía no ha podido reparar los daños del neoliberalismo de ese tiempo. Vamos a ver algunas voces, periodismo, política de derecha, periodismo de derecha, insistiendo de tal manera que uno tiene que nuevamente alarmarse y decir, otra vez vienen por todo. Nosotros nos fuimos del gobierno y 70% decía que Aerolíneas tiene que ser estatal. Y hoy eso cae, ya está en menos del 40% y va a llegar al 0%. Y nos vamos a sacar de encima a Viró y todos sus comportamientos mafiosos y la plata que nos roba. Hay que bajar la inflación. Eso significa que no podemos tener más déficit, no podemos gastar más que lo que tenemos. Eso significa que claramente hay que replantear el sistema laboral. Claramente hay que replantear el sistema laboral. Y eso requiere cambiar la legislación. No solamente eso, para que el equilibrio fiscal sea sostenido en el tiempo, hay que replantear el sistema jubilatorio. Si a mí me toca presidir el país, la austeridad va a ser total y absoluta. Hay un fin de época en donde está la sociedad dejando de lado esta visión de que la salida por el lado de los planes. Hay que replantearse en serio el tema de las retenciones. Porque el replanteo significa quitar las retenciones porque Carrió entiende que son inmorales. Nunca dijeron nada contra la timba financiera, las LEVAC. ¿Ustedes se acuerdan lo que fue eso? Las veces que hablamos contra las LEVAC, el daño que le hicieron a la República Argentina, el daño de determinar que esa timba, pero con ganadores seguros, porque no era una timba apostando a ganar y perder, que por lo menos podría ser más aceptable. Era una timba para ganar y ganar, era una timba para ellos, en la que los derrotados siempre eran los mismos, los sectores del pueblo. Venían con dólares, compraban pesos, con los pesos ganaban enormes cantidades de dinero, compraban dólares y se los llevaban. Era tan simple, tan sencillo, y la Argentina lo permitía. De esa timba financiera habla Leandro Santoro. Pasaron cosas en nuestro país que no pasaban desde la época de Martínez de Oz. Se tomó la decisión de devaluar y de quitar retenciones al mismo tiempo. ¿Qué fue lo que sucedió? Cuando terminó el gobierno volvieron a poner las retenciones. En segundo lugar, liberaron la venta de dólares, pero al mismo tiempo eliminaron la obligación para liquidar divisas del sector agroexportador. ¿Qué fue lo que pasó cuando terminó el gobierno? Volvieron a poner el cepo. Y por último, desregularon el mercado de capitales, planchando el tipo de cambio, subiendo la tasa de interés, generaron las condiciones para la timba financiera de los capitales golondrina.
y financiaron ese proceso de fuga de capitales con el endeudamiento más atroz que sufrió la historia económica reciente. ¿Cómo termina ese proceso? Con un default. Con un default y con miles de empresas que tuvieron que irse, dejar de trabajar. Hay una historia que cuenta nuestro compañero Fernando Soriano sobre Paquetá, Chivilcoy, de lo que se terminó en los tiempos del neoliberalismo y de lo que se recuperó en la actualidad. Y vale la pena, porque de lo que estamos hablando es de ir por los sueños, ir por el trabajo, ir por el salario, permanentemente. Y aquí tenemos una demostración de que todavía se puede, saliendo de aquella timba financiera que denunciaba en el Congreso Leandro Santoro. 2018 tuvimos que organizar un retiro voluntario generalizado, 650 trabajadores interrumpieron su relación laboral con nosotros, tuvimos que envolver las máquinas en film, bajar la persiana y se terminó. En noviembre de 2018 me retiro. El retiro voluntario, sí. ¿Cómo fue ese momento? Y triste para todos porque los llamaron allá dentro de la oficina y la gente llorando, ¿viste? Fue triste. Muy triste. Muy triste para la gente, ¿viste? Para Chivilcoy, ¿viste? Hoy estamos contando otro capítulo de la historia, afortunadamente, ¿no? Contame de ese capítulo. Un capítulo nuevo que empezó el 1 de mayo de 2021. Exactamente, reabrimos con una línea de producción, con 50 operarios. Invitamos a 50 personas que habían dejado la compañía en el 2018 y pusimos en funcionamiento, produjimos inmediatamente, muy rápido, los pares que necesitábamos para pegar la vuelta. Y luego fueron 2, 3 y hoy ya son 11 líneas de producción. Estoy contento de volver a trabajar acá y de tener un trabajo digno, porque tenemos obra social, tenemos todo. Durante el gobierno de Macri, alguien del gobierno vino y directamente les dijo que había que cerrar. No sé si eso te pasó a vos y si han sido tan elocuentes siempre. El que cayó otorga. ¿Tenés miedo de que vuelva a pasar eso si cambia el gobierno? Exactamente. Tengo miedo de que vuelva a pasar. Lo que hubo en aquellos años de la timba, esa que denunciaba Leandro Santoro, fue además la que propició un verdadero destrozo social. Un estropicio insoportable de falta de trabajo, de caída de las empresas. Cerraron 25.000 pymes. Cuando uno los ve hablar todavía, no puede dejarse fuera del asombro. No hay manera de abandonarlo, porque todos los días hay declaraciones en las que parecen haber olvidado ellos y también los medios que los protegen cuánto daño hicieron. El empresario habrá tenido mucho mejores posibilidades en aquel momento comprando Levac, después convirtiéndolos en dólares, en fin, lo que ya decíamos de esa ruleta ganadora que tenían. Ahora, si hay posibilidades de invertir, hay empresarios que tienen, por eso son empresarios, porque han tenido en algún momento el fuego sagrado del que quiere ir a más, hacer algo con sus propias manos y dar trabajo y de ese trabajo sacar la dignidad de lo que lo rodea. Pero Leandro Santoro también, en una segunda parte que queremos compartir con ustedes, hablaba de aquel destrozo social. Y en términos sociales, ¿qué le sucedió a la Argentina? Cerraron 25.000 pymes, el Producto Bruto Interno cayó más de 3,5 puntos, el salario real perdió 20 puntos y se desmanteló el sistema público de salud. Los que hicieron semejante tragedia social, los que la provocaron, nos vienen a decir hoy que el problema es el déficit fiscal. Mira, el déficit fiscal es un problema, el Frente de Todos no es hincha del déficit fiscal, pero frente a una crisis recesiva como la que nos tocó gobernar, era imprescindible poner en marcha políticas activas que permitieran proteger a las empresas, a los trabajadores y a los sectores más vulnerables. Se trata de no vivir de rodillas. Podemos sintetizarlo quizás en esa idea y estar muy atentos porque siempre vienen por todo. Cuando Néstor Kirchner le pagó al Fondo Monetario Internacional y le digo, señores, esto es lo de ustedes, muchas gracias, hasta aquí llegamos. No solamente era sacarse de encima a los que otra vez están controlando la economía de la Argentina, era también algo de soberanía. No es bueno que a usted no lo esté gobernando aquel que eligió para hacerlo. Y que sea otro, que sea desde Washington, desde donde se dictan las normas económicas, donde dicen aquí hay que ajustar, esto no puede ser, acá no pueden gastar este dinero. No es justo, no es lo que usted sueña en el momento de emitir su voto. Por eso era tan importante aquel gesto elocuente, fuerte, vigoroso, soberano de Néstor Kirchner. Dijimos que queremos volver a ser
independientes y manejar nosotros los resortes de nuestro país. Y por eso, hace pocas horas atrás, decidimos terminar con esa deuda de 50 años y le dijimos que al Fondo Monetario Internacional basta la deuda externa. La Argentina paga, la Argentina se libera, la Argentina construye su destino, la Argentina empieza a construir su independencia. Había algunos que les convenía que el fondo viva apretando permanentemente a la Argentina. Se terminó. Tenemos decisión soberana. Somos los argentinos los que construimos nuestro destino. Pero no se terminó para siempre, y eso permitió que cuando llegara el neoliberalismo nuevamente se trajera el Fondo Monetario Internacional. Mire qué contraste. Cuando hablamos de política hablamos de esto, cuando hablamos de modelos hablamos de esto. Esta es la deuda que tiene la Argentina que afrontar. Mire usted lo que son esas columnas. Esto ha sido elaborado por el CEPA. Mire a la izquierda, 10, 20, 25 mil millones de dólares. El Fondo Monetario Internacional a 10 años es la parte roja. El resto de la deuda está en azul. Fíjese hasta dónde se llega, lo que hay que pagar año por año. A partir del 2025, mire, la cuarta columna llega casi a 15.000, pero en el 2026 supera la de 20.000, y en el 2027 y en el 2028 y el 29, el 30, el 31, ¿de dónde va a salir ese dinero? Otra vez el maldito Fondo Monetario Internacional entre nosotros. Mínimamente hasta el 2041 endeudó, clausuró, le puso un cepo, encorsetó la vida económica del país. Un bandido que ahora se permite hablar y decir vamos a venir por todo, porque efectivamente lo hacen él, pero fundamentalmente todo el poder real de la Argentina que está detrás. Esta placa hay que tenerla en cuenta, porque también marca por qué prometen ajuste, y lo están haciendo ahora también, porque hay que pagarles a ellos. Ellos quieren que no haya déficit fiscal jamás, que todo el dinero se vuelque a las arcas de ellos, que vinieron a corromper la vida de los argentinos, pero por muchos años, no por 2 o por 3 años. Dentro de 2, 3 años es un infierno lo que hay que afrontar. Ya es muy difícil. Imagínese, usted recuerde las columnitas, las de la izquierda son bajitas, ¿vio? Bueno, con eso no se puede. Por eso ya están ajustando. Imagine usted el hambre que habrá que tirarle a la gente si se siguen las recetas del Fondo Monetario Internacional. Hay que romper otra vez. Hay que buscar el marco político para hacerlo, pero justo vienen las elecciones. Y usted sabe la campaña que van a hacer los medios mafiosos de la República Argentina contra cualquier intento de decirle al Fondo Monetario Internacional no podemos, porque no podemos. Sencillamente no se puede, es verdad que no se puede. Ellos lo tienen que ver, seguramente ya lo están viendo, solo que no les importa. Y aquí lo que les importa, entienden que es peor todavía abrir el también maldito diario que les está diciendo el país fuera del mundo, el país humillado por la deuda, el riesgo país, que empieza a correr de nuevo, que 2.000, que 3.000, que 4.000. Y de esa manera, en la confusión, las corridas cambiarias, el caos, lo que generan, procurando terminar con un gobierno. Con todo eso hay que enfrentarse cotidianamente. Mire lo que le decía a los empresarios Néstor Kirchner. Tengo que pelear con lo propio, lo voy a hacer con racionalidad, pero con fuerza y con polenta, sin importarme cuál sea mi destino político, porque lo que nos debe importar es el destino de nuestra gente. Y yo, con todo respeto a los señores empresarios, yo no voy a hacer lo que por allí equivocadamente se hizo de transferir ingresos de la gente para aumentar la rentabilidad en forma indebida del sector empresario. Me juego por la gente en general, las empresas que paguen, que la pongan. El drama que tiene la Argentina es que la voracidad de los empresarios es muy grande. Le he puesto el ejemplo de los supermercados porque es el que más conozco, al que más nos aproximamos. Mercados internacionales que están aquí, ni por asomo ganan en sus países lo que de aquí se llevan. 4%, 5%. Si se les va la mano en eso, son sancionados de verdad. Por otra parte, aquí hay que ganar el 25, el 30, el 50%. Remarcan sin que nadie les pueda decir nada, porque cuando se hace algo con los precios aparecen los malditos diarios para decir qué barbaridad, no respetan la ley de mercado, atacan a los empresarios, pobrecitos los empresarios. Cuando se trata de las prepagas, bueno, mire Clarín hoy,
dando cuenta, es decir, sirviendo al interés de quienes pretenden señalar. Las prepagas le contestan a Cristina Kirchner: es falsa la interpretación de que aumenta por arriba de la inflación. Permítanme, señores, si es que le han dicho esto a Clarín. Clarín es capaz de mentirlo por su cuenta. Pero miren esta placa: 2021 y 2022, aumento de las prepagas. Con Alberto Fernández, 216%, con una inflación del 195%. Pero también durante Macri, 291% de inflación, 326% el aumento. Estos son números reales, constatables e irrefutables. Uno no puede entender de dónde sale esa refutación del diario Mafia. Verdaderamente, la gente de las prepagas lo dijo, hay un comunicado, hay alguien que le ponga firma a desmentir a Cristina Fernández de Kirchner, o usan al mafioso de Mañeto para que él sea el que pudra todo en la relación de las prepagas y el gobierno, por lo que está diciendo con toda justicia Cristina Fernández de Kirchner. Mire estos tuits de la doctora Julia Estrada. En 2020 las prepagas ganaron dinero sin aumentar las cuotas. El resultado operativo y la facturación de ese periodo fueron las más altas de la historia. ¿Cómo se explica? Y ahí da algunas razones la doctora Estrada. Veámoslas. Accedieron al programa de asistencia de emergencia a trabajo y producción, el Estado. Tuvieron reducción a cero de contribuciones patronales e ingresos brutos para sanatorios y hospitales. Ahí el Estado. Recortes de impuesto al cheque del 1 a 4 al 0,8. El Estado. Buena parte de la atención se pagó con transferencias del Estado. Bueno, por favor, me parece que hay que establecer un poco más de justicia en las relaciones. Las corporaciones siempre se comportan de esa manera. La justicia es la que más ayuda. Cada vez que las corporaciones recurren, sobre todo con estos 4 personajes que hay ahora, a la Corte Suprema de Justicia, cajonean si les conviene o dan un fallo si les conviene todavía más. Está esperando el fallo de telecomunicaciones, porque mientras tanto lo tienen en un cajón y Cablevisión, Telecom, etcétera, siguen robando a los argentinos de una manera desenfrenada. Y la Corte, por supuesto, que necesita recostarse a ese poder real, sino ¿qué harían en el comportamiento que tienen desde lo que llamamos justicia y es nada más que el Poder Judicial? Recordemos aquello de Kirchner. Es hora de que la justicia, de una vez por todas, se consolide. Nosotros trabajamos para tener una corte independiente. Yo hice muchísimo esfuerzo, tomé muchas determinaciones, terminé con la corte menemista, generamos un sistema de elección de jueces absolutamente cristalino. Lo queremos una justicia independiente, no una justicia independiente del poder político y dependiente de factores de concentración económica o concentración mediática, que es tan claro, todos los argentinos lo saben ya. Le harían un bien a la Argentina que realmente las leyes del Parlamento se puedan aplicar tranquilamente, que se termine este juego de la justicia cautelar, que es una verdadera vergüenza. Justicia cautelar sobre medidas cautelares que después no resuelve nunca nadie y sirven para trabar el funcionamiento normal de la institucionalidad del Estado. En el último discurso de 1 de marzo, Alberto Fernández se refirió justamente a esas cautelares, en la propia cara de los integrantes de la Corte Suprema. ¿Usted cree que les importó algo? Un comino, nada, absolutamente. Siguieron haciendo lo mismo al servicio de las corporaciones. Vamos a demostrárselo brevemente. Primero, este destacado, como decimos nosotros, esta noticia que nos habla de los fuertes aumentos de Internet, telefonía y televisión. Aquí la mafia de Mañeto arrastra a las demás empresas que habían aceptado lo que el gobierno dijo, pero cuando desobedeció a través de una cautelar, Clarín, que ahora tiene cajoneada la Corte Suprema de Justicia, los demás dijeron, bueno, nosotros también. Por lo tanto, arrastraron, llevaron con ellos a las demás empresas que querían cumplir lo que decía el gobierno. El gobierno autorizó a las empresas ahora a aplicar 2 subas más, pero no aquella inicial del año pasado. O sea que suman a estos aumentos aquellos que eran parte del comportamiento mafioso. De esta forma las subas se aplicarán
20% a partir del próximo 1 de octubre, 20% desde el 1 de octubre. Después usted va a leer los títulos en Clarín y Nación sobre la inflación incontenible, incontrolable, y el 10% a partir del 1 de diciembre. Da la sensación de que uno no puede vivir. Pero mira dónde va a parar, a dónde va a declarar Lorenzetti. Lorenzetti es, porque Rosencrantz parece un poco más austero en su manera de ser, gran servil, pero se mantiene como serio. En cambio, Lorenzetti carece hasta de eso. ¿A dónde fue a hablar el hombre que más colabora junto a Rosencrantz y Rosati con cajonear? ¿A dónde fue a hablar sobre las ganancias de los jueces? Fue a TN, un integrante de la Corte Suprema, hablando en el lugar de uno de sus clientes, favorecedores y amigos. ¿Se acuerda cuando hacíamos las tarjetitas de fin de año, saludando a favorecedores y amigos? Bueno, ahí está Lorenzetti, sentado en TN. Nada le da vergüenza al personaje. No un rechazo al tema de ganancias. El problema es el rechazo a la inseguridad que genera para la gente, para los trabajadores, para los empleados, para los funcionarios, para jueces, fiscales. Seamos serios, porque si no, el problema es, no es que acá hubo una resistencia a pagar el impuesto, el problema es la incertidumbre. Yo creo en el diálogo institucional y he hablado con los legisladores y la verdad que todos tuvieron una buena recepción. Creo que la idea nuestra es decirle, miren, hay una ley, bueno, trabajemos, pero así abruptamente, sin que nadie sepa muy bien cómo va a terminar esto, es un nivel de incertidumbre respecto de otro poder del Estado. Y hablando de cambiar, ¿qué le pareció a usted esta idea de vamos a 25 en la Corte? Bueno, tal vez puedan ser 15. ¿Cómo lo sienten ustedes eso? Lo mismo. Se ha perdido todo. Este hombre no tiene el mínimo decoro. Sentado en TN, en Clarín, teniendo una cautelar que le permite a Clarín ganar miles de millones de pesos por minuto casi, no le exagero, robando a la gente. Y no hay, por supuesto, nadie que lo vaya a denunciar. Desde adentro, imposible. Y desde los otros medios de comunicación juegan a la complicidad y hablan solamente de los desajustes del gobierno. Así se juega permanentemente. Me gustaría poner las primeras 20 palabras de Lorenzetti porque ahí está sintetizado el cinismo con el que es capaz de hablar. Privilegios no, pero queremos seguridad. Véalo. No un rechazo al tema de ganancias. El problema es el rechazo a la inseguridad que genera para la gente, para los trabajadores. No es el problema de las ganancias, es el rechazo que genera para la gente la inseguridad. Yo no sé verdaderamente dónde estamos. Se hace muy, pero muy difícil confrontar con semejante poder, con esta impunidad, con el sentido de pertenencia que tienen estos jueces, sabiendo que es el poder real donde se tienen que recostar. Dijo que habló con los diputados antes de la votación, en un tema en el cual si algo podía más o menos uno exigir era una cierta libertad de conciencia. Imagínese diputados, etcétera, cuyos partidos, cuyos integrantes siempre tienen un ida y vuelta con la justicia, señalados por la justicia como aquellos que fueron capaces de determinar que pagaran ganancias. Entonces toman el teléfono y hablan en algo en lo que tendrían que estar completamente afuera, como de todos los temas. Y entonces dirá usted, ¿qué hacemos? Y no sé, por lo menos la lucidez de saberlo, que es lo menos que podemos aportar. Volvamos a Néstor Kirchner, cuando habla de lo que soñaba el gobierno aquel desde el punto de vista económico. Y usted que ya conoce los números, sobre todo si es seguidor de este programa, y que sabe que se llegó al 52 para la clase trabajadora y al 48 para el capital, verá de qué manera se cumplieron aquellos sueños que manifestaba Néstor Kirchner. El desafío que viene en la Argentina es consolidar de una vez por todas la distribución del ingreso. Para consolidar la distribución del ingreso no sirven ni los pactos corporativos, ni los acuerdos cupulares, sino fundamentalmente la participación activa de un pueblo con amplia vocación de movilidad social
e intelectual que tienda a consolidar otros niveles de inserción y desarrollo que permitan definitivamente empezar a lograr que esa variable entre a funcionar como todos nosotros queremos que funcione. ¿Cuál es el objetivo del 2011 al 2015? Consolidar entre el capital y el trabajo una distribución de 50 y 50, 50-50, como decimos siempre. Bueno, fue 52-48, como el resultado del primer tiempo de un partido de básquetbol. Un resultado, en este caso, imposible. El cuadro siempre más débil, tradicionalmente por historia, ganándole la primera parte de la pulseada a los más fuertes, a lo que llamamos el poder real. Pero claro que la lucha, la pugna es cotidiana y se ha perdido. Se perdieron 20 puntos de salario con el neoliberalismo y el gobierno estuvo de tú a tú entre salario y la inflación, pero hasta hace unos meses. Ahora está perdiendo. Bueno, esa derrota, dice Guado de Pedro, hoy en charla con Roberto Navarro, nuestro saludo, continuidad de notas muy útiles en estos días. Sergio está pensando con Cristina una suma fija para que aquellos que perdieron con la inflación puedan recuperar su nivel de consumo. Después, para tocar todos los temas, todos no, pero muchos de los que caracterizaron la vida política de Néstor Kirchner, está lo que significó el tema de los derechos humanos. Vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia, de tantas atrocidades. Y hablemos claro, no es rencor ni odio los que nos guía y me guía, es justicia y lucha contra la impunidad. Cuando escuchaba a hijos recién, también vimos la claudicación a la vuelta de la esquina, porque es difícil, porque muchos especulan, porque muchos están agazapados y muchos esperan que todo fracase para que vuelva la oscuridad sobre la Argentina, y está en ustedes que nunca más la oscuridad y el oscurantismo vuelva a reinar en la patria. Yo aprendí con Néstor Kirchner que efectivamente se ponía al margen del odio. Me había ofrecido en su momento, 2005, a través de Miguel Núñez, el que le mando el saludo, era su vocero, conocí la Casa Rosada, entonces, la presidencia de ATC. Dije que no. Miguel me señaló la puerta y dice, está del otro lado, no lo querés conocer, y soy bastante tímido, aunque le parezca raro. Y dije, no, otro día. Y me quedé sin conocerlo, a Néstor Kirchner. Pero después, usted conoce ya la anécdota de los $2 millones que había comprado, y yo estaba criticándolo severamente, porque en realidad los periodistas nos informamos a través de los diarios también. Tomamos los diarios y vamos construyendo nuestras ideas. Si los diarios mienten, cosa que era impensable que lo pudieran hacer de la manera en que ocurre hoy día y que empezó a suceder después de la ley de medios, uno compraba carne podrida, hasta que puede decir, no la compro más. Ahora voy a buscar la información por mi lado, voy a leer yo los expedientes y no voy a esperar que me lo cuenten Clarín o el diario que fuere. Pero estaba criticando tan duramente en febrero del 2010 a Néstor Kirchner, y eso que ya había salido la ley de medios, y ya tenía una visión bastante más positiva de un gobierno al que también había criticado, porque en el mayor error de toda la historia de los gobiernos Kirchner había dado la posibilidad de que se unieran Cablevisión y Fibertel. Diciembre del 2007. Yo llevaba 15 años en la lucha contra esta mafia, a la que conocía inicialmente del fútbol. Verdaderamente, aunque me había hecho esa oferta de ser nada menos que estar al frente de medios de comunicación, de la presidencia de ATC, me resultaba intolerable aquello, y ya tenía elementos. Se sumaba lo de la corrupción, denunciada permanentemente, y a la que yo le entraba tan solo por los títulos de los diarios. Cuando en febrero del 2010 yo estaba diciendo cualquier cosa de Kirchner, alguna vez quise escuchar y no lo pude soportar, me dio mucha vergüenza.
Estaba señalando que qué barbaridad, que había comprado dólares que eran para atesorarlo, porque lo único que se me ocurría es que se compran dólares para atesorarlos, porque yo, seguramente como usted, cada vez que compré dólares fue para asegurarme un poco también, para atesorarlos. Y Kirchner, al que no conocí, me llamó por teléfono en pleno programa y me habló con una calidad humana y tan sin odio. Yo estaba diciendo no lo puedo soportar, ya le dije, escuchar aquello. Y tuvo la hidalguía, la generosidad de llamarme para hablarme muy bien y ofrecerme todas las pruebas que le parecían necesarias o que me parecieran a mí, y estaba con su secretario al lado para enviármelas, para hacérmelas llegar. Y no había la mínima violencia, el mínimo reproche en un hombre que por lo menos podía decir, caramba, a este fulano le ofrecí en su momento tal cosa y ahora me está pegando de esa manera. Quiero decir que cuando él dice, puedo vivir sin odio, verdaderamente podía vivir sin odio. Ese odio que ahora se incrementa cada vez más contra lo que llamamos Kirchner en la Argentina. Un odio que no tiene fin, insuflado por medios de comunicación. En un extremo son los medios y su culturización del odio. En el otro, los que ejecutan el odio con piedras, con megáfonos o con revólveres. Mire usted lo que ha pasado en estas horas. Vamos a ver a este testigo que cuenta la misma noche del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. A las 2 horas le cuenta a Marcos Clerici, con el que trabaja en el Congreso, este diálogo que había escuchado. Es un chat. A Marcos Cleri. Marcos, ayer cuando salí de tu oficina, fui con mi cuñado a comer a Casablanca. A mi lado, tendría que estar redactado, estaba Milman con 2 pibas y graciosamente decía, cuando la maten, yo estoy camino a la costa. Y se mataba de risa. Sigue. Veamos un poco más de lo que le cuenta. Están las cámaras que no me dejan mentir. Créeme, estoy temblando. Este testimonio es muy interesante porque piensen ustedes que es a las 2 horas. Alguien que había escuchado eso, quizás en ese momento no le llegó el apunte, pero ahora habían atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. Y después el tiempo le dijo que era verdad que este hombre se iba a la costa, se había ido a Miramar. Y entonces fue e hizo la denuncia. Bueno, las asesoras dicen que las 2 mujeres que estaban acompañando a Milman aquel fatídico día en el que Milman claramente da a conocer que sabía lo que estaba pasando, vea las placas de lo que dicen las asesoras, desmintieron que conocieran el lugar. Ivana Bozsiewicz, no, en días cercanos al atentado no recuerdo haber estado en ese lugar, no, mire usted. Y ahora, el otro, ahí está, este es el video. Milman entrando, ahí está el auto, entrando al bar Casablanca y la mujer que lo acompaña. Y también el video de la salida ahora. Sí, llévame Juanpi para dominar este material. Ahí está cuando se van, mucho después, luego del almuerzo. Pero no se acordaban, podemos volver a que no se acordaban. Ahí están las 2 mujeres caminando con este fatídico personaje que es de lo peor de la ultraderecha de la Argentina, que se ufana de haber sido ministro de Seguridad, lo cual es de temer. La testimonial dice, no, en días cercanos al atentado no recuerdo haber estado en ese lugar. Pero entonces, cuando les muestran lo que es el video, dice, sí, ahora me acuerdo. Y entonces reconocen que habían estado allí. Pero eso sí, no se acuerdan, era a la tarde, aproximadamente a las 17, estuve muy poco tiempo. Ultimamos detalles y me fui. En esa reunión no hablamos de nada que no estuviera vinculado al viaje. No se acordaba que había ido, pero sí se acordaba de que no habían hablado de nada que estuviera destinado a ese viaje. Vayamos ahora a Milman, lo que 5 días antes andaba haciendo este insólito y nefasto personaje. No vaya a ser que algún vanguardista iluminado, miren ustedes, pretenda favorecer el clima de violencia que se está armando, era el día de lo de Luciani,
con un falso ataque a la figura de Cristina. Ya empezaba con eso que luego recogieron Clarín y Nación. Y seguía diciendo en aquel momento Milman, para victimizarla, hacer ese acto falso de un atentado para victimizarse, sacarla de entre las cuerdas judiciales en las que se halla y no poder salir y recrear un nuevo 17 de octubre que la reivindique con sus seguidores. Hoy Milman declaró que en todo caso su experiencia como ministro de Seguridad le permite sabérselas todas. Si esto fuera mínimamente verdad, ¿qué tiene que ver con sabérselas todas el tuit del día del atentado? O sea, varios días después de esto. Aquí está el día del atentado, Gerardo Milman, diciendo, ¿por qué el ministro de Seguridad aumentó la custodia policial para la vicepresidente? ¿Por qué le molestaba eso? Cristina Kirchner jamás estuvo en peligro en su pequeña república de Recoleta. Miren el sabio que hoy dice, yo fui un clarividente en esto. La sobreactuación nos lleva a preguntar, esto es antes del atentado, ¿de qué manera se están llevando a cabo el resto de las custodias? Este es Gerardo Milman. Tendrá que dar explicaciones. Esto está en el expediente. No es que vino y lo dijo Gustavo Silvestre anoche en el comienzo de su programa y ahí surgió toda la información que hoy hemos podido leer en algunos medios, naturalmente. Otros la han evitado todo lo posible. No sea cosa que usted piense que Milman, como Caputo, Milman es al mismo tiempo Bullrich, y Milman y Bullrich son Milei y son Macri, son todos, tienen algo que ver con toda esta historia tan dolorosa de haber auspiciado, empujado a una violencia que algunos se animó a convertirla en un intento de asesinato. ¿Cuánto sabía Milman? Para haber dicho lo que dijo en su momento, hasta se permitía señalarlo del falso ataque, y para haberse jugado con un tuit pidiendo que hubiera menos custodia para Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué pasa? ¿Les estaba dando trabajo lo que querían hacer con Cristina Fernández de Kirchner? Mire usted la preocupación que presentaba Milman, que al mismo tiempo es tan cínico que dice, lo que señalé 5 días antes era porque me veía venir que podía pasar algo, inventado por ella, naturalmente. Fingir que había, bueno, lo que después dijeron Clarín y Nación ante los hechos consumados. Es muy difícil jugar de esta manera. Miren lo que pasa con el tema del odio. Hoy se conoció que vandalizaron pañuelos de las madres. Esto fue en Rosario. Le pusieron arriba de los pañuelos, fueron 8.000. Fueron vándalos porque continúa el odio. No sé en este caso quién les pagará, porque no creo que sea el mismo que auspicia a Jonathan Morel y a todos los demás integrantes de la Revolución Federal. Ahí están los letreros. Eso es lo que pintaron. Completando todo esto, en la campaña del odio, el diario La Nación, o en La Nación Más, la parte televisiva, la de Macri, estaban ahora muy enojados con la película 1985. Cuando les permitió reivindicar a algunos personajes controversiales que aparecen en la película, estaba bien y hasta hicieron notas juntándolos y demás. En algún momento se vio que la película, naturalmente, tiene una lectura imposible de hacer de otra manera, pero ellos la quisieran diferente a esa lectura. Escuche esto. Bien actuada y después cuestionar cantidad de cosas, pero está bien, mucha gente no la vio y no. Algunas cosas sí son cuestionables, obviamente, pero hay muchas que te erizan la piel. Está aquel que te dice, bueno, pero hay que hablar también de lo que pasó del otro lado. Sí, es cierto, es verdad, hay que hacer otra película. Sí mostrar también qué había ocurrido años antes, es para otra película. Bueno, esta parte no... Es decir, una película con los dos demonios, con su teoría, quieren allí en La Nación Más el lugar ideal para auspiciar esa película. Tienen quien ponga el dinero, por supuesto. Si le dan 17 millones a Jonathan Morel, algún destacado director muy del palo, perfectamente podrían encontrarlo y empezar a hacer una película de ese tipo. Los elementos los tienen, nadie les priva de hacerlo. Vamos a ver si hay coraje para presentarse de esa manera. Mire usted lo del odio, esto que mencionaba Néstor Kirchner,
que decía yo no podría vivir con odio, pero ahora sí se puede. Lo alimentan, lo cuidan, lo miman. Ahí están las guillotinas, plaza y guillotinas. La plaza del pueblo, plaza y guillotinas. Veamos ahora plaza y antorchas. La plaza del pueblo, plaza y antorchas. Veamos una plaza mucho más linda, el 27 de octubre, la plaza del dolor del pueblo. La plaza en la cual no estaban las antorchas ni las guillotinas, sino que estaba el pueblo llorando a su líder. La plaza de la gratitud y el amor, no la plaza de Revolución Federal, los que intentaron asesinar a Cristina Kirchner, o los que pusieron el dinero, o los que pusieron lo necesario políticamente para crear esa posibilidad. Hay que pelear todos los días. Nos quedamos con esta imagen un instante más. Y después invito a una última reflexión que tenga que ver con los 12 años que hoy se cumplen de la muerte de Néstor Kirchner. Pero a toda esa gente, la pregunta seguramente es, ¿qué hubiera pasado con 20 años más? Murió muy joven Néstor Kirchner, 60 años para la vida de un político. Las muertes prematuras nos dejan sin muchos años de servicio, de lucha, y seguramente que no esté Kirchner, que no haya estado desde hace 12 años, es un cambio muy fuerte en la política de la Argentina. Sueñen, fuerza. Nosotros, que desde muy jóvenes militamos, sabemos que la evolución de los tiempos lleva a que hay miles de jóvenes en el país, millones, que van a conducir a Argentina en los próximos años, en los próximos lustros, y va a ser para bien de la patria. Nosotros hagamos las bases que tenemos que hacer en este tiempo. Todos ustedes, me gustaría abrazarlos, soñemos, es tan lindo soñar y trabajar por una patria de todos, es tan hermoso tener sueños. Un amigo de esos sueños y de Néstor Kirchner ocupará la parte final de nuestro programa, Lula, después de la pausa. Brasil elige y C5N se prepara para una transmisión una vez más inolvidable. Ya lo anunció Daniela Ballester, viaja mañana, también Gustavo Silvestre, que en un rato va a estar con un programa que aguardo con una gran expectativa porque hay bastante más, al parecer, de Milman, de ese personaje del que ayer supimos de su existencia en todo este tema del atentado gracias justamente a Minuto 1. Así que en 8 minutos más o menos, un poquito menos que 7 minutos, vamos a estar pendientes de lo que suceda con Minuto 1 y el fin de semana con todo lo que hace a la elección de Lula. Lula, que se presenta como la gran esperanza para el Brasil, que tiene a los sectores medios y a los desventurados esperando retornar el pueblo al poder político, por lo menos, ya que el poder real es inasible. Y también tiene esperando al resto de América Latina. En eso estamos. ¿Cómo se presenta Lula con este spot? ¿Termina ahí? No me privaron de algo, estaba tan lindo, estaba. ¿Qué puedo decir yo que sustituya esta alegría formidable, brasileña, si usted me permite? Y creo que sí, típica de ellos, esta manera de darnos lo de Lula, la esperanza de Lula. Daba gusto. Capaz que si nos dan el tiempo cerramos con esto, porque es como terminar bien arriba. Claro, tenemos que hacer recorrido. Simone Tebet, la mujer que salió tercera y que le dijo a sus votantes que eligieran a Lula,
ahora denuncia también el tema de las armas. Es una barbaridad aquello a lo que recurre Bolsonaro para que la violencia sea un componente natural de este proceso eleccionario de Brasil. Por que o presidente Bolsonaro quer armar as pessoas? A quem interessa? Para os nossos jovens, que são as principais vítimas? Para as mulheres, que são aquelas que são assassinadas dentro das suas casas? E por que colocar 2.000, 3.000 balas, munições na mão de cada cidadão brasileiro? E não apenas uma, mas diversas armas. Na realidade, quando a gente fala em armas, nós estamos falando de um modo de governar que não é o modo de governar que a população brasileira quer. A população brasileira quer paz. Quem quer armar está colocando em risco a vida do seu filho, da sua filha, dos nossos filhos. Está muy bien el mensaje. La violencia a veces nos lleva puestos a nosotros. Aquellos que la viven y la empujan también tienen que masticar después esa violencia. Miren lo que ha pasado con Bolsonaro en el tema de las armas. El que quiera andar armado, que ande armado. El que no quiera andar armado, que no ande armado. Pero el Brasil de Bolsonaro es un país cada vez más armado. 556.000 nuevos portadores de armas. Crecieron de 117, parecía poco, ¿verdad?, para una población como la de Brasil, a 674.000 por las políticas de Bolsonaro. Sigamos con las placas más rápidamente porque se nos va el tiempo. Ya viene Gustavo Silvestre, ya viene el tema Milman. Me interesa muchísimo seguir eso. El Brasil de Bolsonaro, 4.400.000 armas hay en manos privadas. 4.400.000. 1.300 armas se compran cada día en el Brasil. Este es el proceso después de la liberalización de las armas que hizo Bolsonaro. 2 casos por día de violencia política durante la campaña. Esta es la realidad bolsonarista. Como é fácil pôr uma ditadura no Brasil? Como é fácil? O povo brasileiro quer, por isso que eu quero, de ministro da Justiça, ministro da Defesa, que o povo se arme. Que é a garantia que não vai ter um filho da puta aparecer para impor uma ditadura aqui. Que é fácil impor uma ditadura. Facílimo. Um bosta no prefeito, faz um bosta no decreto, algema e deixa todo mundo de casa. Se não tivesse armado, ia para a rua. É escancarar a questão do armamento aqui. Eu quero todo mundo armado. Que o povo armado jamais será escravizado. Bueno, veamos sobre el tema de las armas lo que dice Lula. Roberto Jefferson estivesse comprando livros, ao invés de arma, ele não teria feito a bobagem que ele fez. Pois é. Sabe, então a gente tem que incentivar as pessoas a fazer coleção de livro, fazer coleção de arte e não fazer coleção de arma. Sabe, a arma mata. A arma mata, é isso que está acontecendo. Caramba. Então, imagina se esse decreto do presidente para facilitar a compra de arma fosse para comprar computador. Nossa, aí ia ser... Imagina se fosse para comprar livro, né? Se esse decreto fosse para facilitar a educação das pessoas. Uhum. Mas ele só pensa no mal. Pois é. Só pensa no mal. Esta es la realidad. Bueno, vamos a terminar, si me permite, Juan Pimontes Onganía, de la dinastía de Charlie, y Ana Genia Sánchez, que hacen posible que podamos poner este programa, con un saludo a Julián Capazo, que está un poco enfermo, y mi gratitud a Javier Pérez en la dirección, Ramón Pérez aquí, detrás de la cámara, y hoy Nacho Espíndola y Sebastián Prenafeta en el graf y en el sonido. Gracias a todos, porque este programa exige tanto y nos da mucha satisfacción poder llevarlo a cabo de esta forma. Lo dejamos a usted con Gustavo Silvestre, minuto 1, y revelaciones muy importantes desde el primer instante de la aparición de Gustavo. Lo invitamos a la transmisión del fin de semana de las elecciones en Brasil y ahora nos despedimos con esta canción. Hasta mañana, si Dios quiere.